Bueno, vamos a poner media hora más, cosa que nos hacemos, pero 28 minutos tengo, a correr el tiempo, tengo 27 minutos, 44 segundos. Así que así puedo terminar Romanos 7.5, si no me quedo en el aire. Si no, no lo puedo terminar. Entonces Romanos 7.5 dice así: porque mientras estamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley a fin de dar fruto para la muerte. Bueno, ya que podemos poner media hora más, vamos a aprovecharlo bien. Porque mientras estamos en la carne, esto de Romanos 7.5, ¿qué es en la carne? Acá la carne venía a ser la naturaleza pecaminosa, humana, de nosotros. Es muy importante, acá yo no tengo en el griego, pero me parece que Zach en el griego, o algo así, no me acuerdo bien porque no la busqué la palabra. Pero cuando buscas la palabra carne, en un diccionario bíblico, gracias a editorial, el pastor Bruno de Estados Unidos que mandó, Eli, ¿no? Nos mandó los diccionarios, pero cuando buscamos ahí, vamos a encontrar, todavía no lo busqué, pero más o menos tengo una idea porque estuve mirando. No siempre va a aparecer la carne como deseo de las cosas malas de nosotros. A veces va a aparecer el cuerpo, a donde vivimos nosotros, y no siempre, pero en este contexto acá, la carne, acá donde estamos leyendo, es la naturaleza, la naturaleza pecaminosa humana de nosotros, ¿no? Y esto es muy importante que podamos entender, porque esto que voy a explicar lo voy a desarrollar el domingo que viene, si Dios quiere, más profundamente. Pero en acá en la carne, acá entramos en el quid del quid, acá entramos en entrar a entender un poquito más del asunto. ¿Por qué? Porque acá en la carne, en este cuerpo, no habita nada bueno. ¿Por qué? Porque esto vendría a ser la sede o el agente transmisor por el cual el pecado se aprovecha. Por eso que espero que lo puedan entender. Porque en la carne, en esto donde estoy yo acá, este cuerpo se va a morir. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un cuerpo glorioso. Cuando Cristo venga, me va a dar otro cuerpo. O sea, la Biblia dice que va a ser el mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Entonces, este cuerpo no hay nada bueno. Solamente el hombre regenerado adentro. Cuando queremos buscar dentro de nosotros algo nuevo, porque el deseo del corazón son las cosas malas, pero no es en el hombre interior donde el Espíritu Santo obra. Y ahí donde es, ¿no? Entonces es eso, en la carne no hay nada, entonces no hay nada bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo sé que muchos pastores predican por otra cosa, predican, o sea, que la carne puede llegar a ser, el Espíritu Santo trabaja y opera en nosotros, pero esa carne no, porque esa carne va a ser destruida, no puede llegar estar emparchando esta carne no puede ser emparchada y quedarse, no, es el hombre interior adentro el que es regenerado. Bueno, ¿por qué? Fíjate, Romanos 7.25, fíjate lo que dice, Romanos 7.25 es así: pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo ciertamente sirvo con la mente a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la carne no podés servir solamente del pecado. No hay otra cosa. Pero con la mente, si yo no estudio la Biblia, yo no me lleno de la palabra de Dios, escuchando un hermano que predique la sana doctrina, no hablo con un hermano maduro, hermano, ¿qué piensa usted? ¿Qué? Y hablamos de cosas con salmos, y hablamos de la palabra de Dios, y nos edificamos mutuamente, y estoy en otras cosas. Nunca voy a seguir continuamente siendo renovado, no me digo por qué, porque me quedo en la casa, mi carne le gusta escuchar música, mi carne le gusta hablar de otras cosas, y mi carne le gusta divertirse. ¿Qué pasa? Entonces, lo malo es eso, después voy a hablar cosas de la carne. ¿Por qué? Porque vivo en la carne. Entonces debe eso, con la mente sirvo a la ley de Dios. Entonces con la mente, nuestra mente debe ser renovada. Romanos 8.3 dice así: porque lo imposible para la ley, por cuanto estaba debilitada por la carne,
lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado condenó el pecado en la carne. ¿Por qué era imposible la ley? Por cuando estaba debilitada por la carne. ¿Que la ley es mala? No. Pasa que como la ley no puede hacer nada en la carne, porque la carne no puede agradar a Dios, no sirve de nada. La ley te exige esto y la ley dice, estoy muerta. Dice, solamente lo que puedo hacer es cosa mala. O sea, no puedo hacer nada. Entonces la ley está debilitada. Lo vuelvo a explicar más porque muchos quieren por ahí hacer cosas en la carne y no se puede. Fíjate, el 8, 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Algunos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. No vivimos según la carne. El 12 y el 13 dice así, Romanos 8, 12 y 13. Así que entonces, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un día ya vamos a llegar a Romanos 8. No se puede en la carne hacer nada. ¿Qué voy a hacer esto para Dios? Voy a hacer esto, no podemos hacer nada. Solamente eso que hacemos es el Espíritu de Dios operando dentro de nosotros, nada más. Pero no es que debemos hacer eso y después estar contentos porque hicimos algo para Dios. No se puede. Gálatas 5, 16, 17 y 18, ya lo estuve leyendo yo, son las obras pecaminosas, ¿te acordás? Disensiones, todo esto. Gálatas 6, 8, Gálatas 6, 8 no lo leí, pero este sí lo vamos a leer. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Si querés cosechar o hacer cosas para Dios en la carne, solamente lo que querés cosechar es muerte, porque las obras de la carne son frutos de muerte, no puedo hacer nada, solo en el Espíritu, por medio de Cristo operando dentro de nosotros, que podemos hacer esas obras, ¿no? Pero no es porque nosotros podamos hacer algo. Me queda un par de textos y ya. ¿Querés leer? Bueno, a ver, Romanos 8 ya leí. Buscate Juan 3:6, si querés. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu es. Cuando nosotros nacemos en la carne, estamos concebidos en pecado, pero debemos nacer de nuevo, que es como en Romanos 8, para poder hacer las cosas, vivir en Cristo, ¿no? Porque no podemos. Efesios 2:3. Dice, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de por la naturaleza, hijos de ira, así lo mismo que los demás. Entonces, fíjate que por eso antes vivíamos todos que en otro tiempo en los deseos que de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Fíjate que los deseos haciendo la voluntad de los ¿qué? De los pensamientos, de la carne y de los pensamientos. Es muy importante lo que pensamos y las cosas que aunque no vamos en nuestra mente. Nuestra mente solamente la vamos llenando, vamos a decir, de tonterías. ¿Qué vamos a hablar? Tonterías. Porque escuchamos, hablamos, leemos de tonterías. Pero si nos llenamos de Cristo, vamos a poder hablar sabiamente, vamos a poder dar un consejo espiritual. ¿Te pregunta qué hago? No sé. No sé por qué, porque no sé. O le da una respuesta en la carne, porque no me lleno de Cristo, ¿no? Bueno, pero eso era antes de venir a Cristo, ¿no? Entonces, voy a explicar un texto más y ya lo vamos a dejar para el domingo que viene. ¿Te parece? Porque este ya tiene... Voy a leer Santiago 1:15. Es un texto, ¿querés leerlo vos? Es un texto muy importante. Toda la palabra de Dios. 1:15 y 1:15. Entonces la concupiscencia
después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, ¿cómo es que estos deseos de la carne, ¿sí?, obran? Se dice así, mirá. Luego, o sea, está hablando está hablando, fíjate, del 14, tenía que haber dicho, pero si cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego, dice, la concupiscencia, o sea, la concupiscencia es un deseo muy fuerte, o sea, es un deseo muy fuerte. Él está hablando a cristiano incluso, está hablando de las tentaciones que va a tener. Él le dice, por su propia concupiscencia es atraído y seducido, por su propia concupiscencia. Luego la concupiscencia, después de concebir, o sea, de concebir, de tener, concebir la prueba, engendra pecado. Tiene una relación con él, con la mente, engendra un pensamiento adentro, empieza a incubar un pensamiento hasta cuando deja a su hijo dentro. ¿Pero dónde lo deja? En la mente, porque empieza a cocinar en la mente, a tener una relación en la mente, y empieza a escarbar en la mente, y empieza a tener un pensamiento en la mente, y otra vez el pensamiento, y la persona empieza a pensar continuamente, y entonces ¿qué pasa? Engendra el pecado, y ahí pone su engendra. Y el pecado, cuando se ha desarrollado, da la vida a muerte. ¿Qué pone? Pone su hijo. Viene, tiene relación, y esta madre da a un hijo. ¿Y qué pasa? Y después, cuando se ha desarrollado, fíjate que cuando un hijo nace da vida, o sea, da vida, pero acá da de muerte. Para el pecado de muerte. Entonces, fíjate que le habla al cristiano, no engañen a amado hermano, dice, míos. Entonces, debemos tener cuidado, porque en Romanos, ya cierro, en Romanos 8, estamos explicando en Romanos 8, Romanos 7, que no me ayudan, ¿sí? 7:5. 7:5, espérate. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas nuestros miembros por la ley a fin de dar frutos para la muerte. Estos frutos para la muerte, también debemos tener cuidado, a ver si se das cuenta. ¿Te acuerdas que leímos en 1 Corintios 15? 1 Corintios 15, 50 y pico, 56, algo así. 1 Corintios 15, 53, 54, algo así. ¿Te acordás? Que la ley activaba, o sea, a ver si lo puedo encontrar. La ley dice, para... dice que el aguijón del pecado es la ley, algo así, ¿verdad? O muerte, ¿dónde está tu cosa? Algo así dice. 55. ¿Dónde muerte está tu aguijón? Pero el aguijón no, tiene que decir que el poder del pecado es la ley. Acá está, el 55, sí. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El 56 dice, ya que el aguijón, acá está, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Poder del pecado y la ley. Romanos 7:4, citamos 7:5, dice, porque mientras estamos en la carne, las pasiones del pecado eran activadas nuestro mismo por la ley, así de dar fruto para la muerte. Entonces la ley, ¿qué pasa? ¿Es mala? No. Para que la ley exige algo. Y si vos en la carne querés hacer algo, ¡pum!, moriste. Porque no podés. La ley no es mala, la ley va a exigir algo porque es santa, solamente. Pero no va a poder, entonces se va a activar, se activa el pecado y morís. Espero que se haya entendido un poco, porque es medio complicado entenderlo, pero vamos a orar y terminamos. Vamos, Padre, le pedimos que nos pasamos 15 minutos, pero a veces perdemos horas en otras cosas, 15 minutos no es nada comparado, ¿no?, con lo que durante la semana a veces se distraen muchas hermanas. Pero le pedimos que usted nos esté mostrando que no podemos hacer nada en nuestra carne y todas las cosas que hacemos solamente las hacemos porque usted nos ha regenerado. ¿Qué cosas? Que Pablo decía en Romanos 6, ¿de qué cosas buenas te pueden jactar cuando ustedes miran atrás de su vida?
algo bueno para Dios, y si era algo bueno, era la carne, entonces esa carne, esa obra en la carne solamente era obra solamente que no se veía, ¿no? Así que podamos entender que estamos libres de la ley porque morimos con Cristo, ¿no? Y ahora podemos tener una relación con Él porque Él vino a habitar adentro de nosotros, ¿no? Gracias. Amén.